María Vergara. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Buen día. Hola, buen día. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, Connie. Bienvenida, María Vergara, qué gusto. Connie Gracias. Delgado, ¿cómo estás, Connie, querida? Hola, mis queridas y querido, yo feliz y bueno, bienvenida María, seguro se va a poner muy bueno esto, Tere, Julio. Sí, 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 seguramente se va a poner muy sabroso. Así es que vamos comenzando con María, que se nos acompaña, bióloga, fotoperiodista. María, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en el tema de García Harfuch, a quien han prodigado elogios especiales en Argentina en una conferencia copatrocinada por la DEA, digamos, dirigida y organizada por la DEA, a la que originalmente la presidenta, según ha dicho, no quería que fuera García Harfuch, pero su Consejo de Seguridad Nacional por unanimidad le dijo que sí, y bueno, fue para allá y ha recibido grandes elogios. ¿Qué te parece, María? Sí, eh, intentaré no ser polémica en este comentario porque es inevitable. Celo. Es inevitable cuestionarnos a nivel político qué es lo que está pasando al interior de las fuerzas políticas del país. Me parece que hay que verlo. Que Omar García Harfuch esté presentando en esta reunión con Terry Cole nos dice mucho de las intenciones políticas que la mayoría de nosotros ya intuimos que van a pasar. Lo que es preocupante en este caso es que este personaje, y me parece que para entender cómo se mueven las fuerzas políticas también en México, Terry Cole es una de las personas más importantes del gobierno de Donald Trump, en el sentido de que le ha pedido específicamente que inicie una guerra contra los proyectos progresistas. Esto se lo dijo, salió igual en una nota en The Washington Post, donde define muy claramente cuáles son las actividades que va a realizar Teddy Cole. Si no, para quien no lo sabe, en México, Teddy Cole es encargado de la policía en Washington y de la DEA. Y ha tenido particularmente mucho acercamiento político con Donald Trump para que se haga cargo de todas las ideas de lo que ellos han llamado la izquierda radical, la izquierda woke. Y es preocupante que para el caso de México, Omar García Harfuch, que muy probablemente sea al interior del partido uno de los candidatos presidenciables, se esté reuniendo con este personaje, porque significaría, desde mi punto de vista, el fin de este proyecto progresista, y no el fin, espero que no sea el fin y que no adelantarme, pero muy particularmente nos está diciendo con quién se está sentando a la mesa Omar García Harfuch, hablando. No solo eso, sino también Terry Cole fue el encargado durante mucho tiempo de desarrollar el Plan Colombia, y como lo he dicho en otros espacios, en otras sesiones acá, es que el Plan Colombia y todo el tema del narcotráfico en América Latina es una herramienta injerencista para imponernos a los países de América Latina. Eh, un, una escala de que no somos los merecedores en términos de seguridad, de hablar, y que por lo tanto Estados Unidos tenga que intervenir. A mí sí me parece además importante que tendríamos que empezar a ver cuáles son, porque Terry Cole también es el encargado de dar el listado de servidores públicos asociados con el narcotráfico. Yo quisiera saber si de ahí hemos pecado inocentes de no estar haciendo las notas pertinentes, y que todo este enmarañado hasta donde ha tenido que ver en México Omar García Harfuch. Por supuesto, me sigue pareciendo que dentro de la izquierda, que sigue siendo un personaje bastante oscuro y un personaje que no nos queda muy claro cuál es su posición política y sus intereses políticos, y con quién está sentándose a negociar en términos políticos más que de seguridad. Bien, María, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de este episodio? Harfuch en Argentina, en un acto coordinado por la DEA, elogios del director de la DEA, dijo que García Harfuch es un amigo de los Estados Unidos y un socio de confianza. ¿Cómo ves este tema, Teresa? Creo que la presidenta, cuando dice no haber estado de acuerdo, originalmente no haber estado de acuerdo antes de que la convenciera el Comité de Seguridad, el Consejo de Seguridad,
de que Omar García Harfuch fuera fue porque pues previó justo lo que sucedió, ¿no? Es decir, que Estados Unidos iba a comunicar una imagen de sumisión de la estrategia de seguridad mexicana con respecto a Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente eso es lo que sucedió. Se proyecta esta estrategia que efectivamente, como bien señala también la presidenta, es incongruente con los señalamientos de una política aparentemente rebasada por el grado de penetración del crimen organizado y a la vez pues el señalamiento de que tienen un nombre en México y un nombre pues de ese rango, ni más ni menos que el secretario de Seguridad Ciudadana. A lo que muy bien dice María, yo agregaría que este protagonismo que Omar García Harfuch va a ir adquiriendo poco a poco en este tipo de foros y conforme nos vayamos acercando al 30, esto se va a atizar, pues sí empieza a abrir un panorama que data de un probable proceso de degradación, no del proceso 4T, sino de algo más grave, de la así llamada revolución de las conciencias. ¿Por qué? Porque si Omar García Harfuch sube exitosamente en las expectativas y se vuelve presidenciable, esto tiene que ver con la formación de un sentido común securitista al interior del sentido común que soporta popularmente a la 4T, ¿no? Entonces ahora un sentido común anticlasista, plebeyo, de reivindicación de lo popular, un sentido común que viró la política nacional muy hacia la izquierda, pues ahora tiene ahí en su seno una semillita que puede crecer muy hacia la derecha y puede hacer crecer la planta muy, muy hacia la derecha, ¿no? El securitismo entendido como esta ideología que piensa que la seguridad es medio y fin, no solo es un fin deseable en sí mismo, ¿no? Como horizonte deseable, sino que también es el medio, ¿no? La seguridad vuelta medio y fin. Y creo que eso es lo que representa más allá de que es un personaje oscuro, con el sello familiar que podría no ser su responsabilidad, pero su pasado inmediato, en el caso Ayotzinapa y lo poco claro que tenemos las cosas al respecto. Al lado de todo eso, como símbolo político al interior de la 4T, Omar García Harfuch representa el riesgo de la deriva securitista y por lo tanto una deriva hacia la derecha. Como por ejemplo Marcelo Ebrard podría representar ahorita un riesgo de deriva neoliberalizante del proyecto de la 4T, ¿no? Pero Omar García Harfuch me parece que representa un riesgo de deriva securitista y por lo tanto de derecha, que además se reviste, y con esto cierro, Julio, de una evaluación otra vez geopolítica. Yo creo que de verdad la geopolítica es el cinismo de nuestros días, ¿no? Es el pretexto con el que decimos sí, pero si eso nos mantiene bien con Estados Unidos, venga, podemos sacrificar todos los principios y todas las cuestiones del proyecto político popular, pero si eso nos mantiene bien con el vecino del norte, venga, nos conviene, ¿no? Y creo que eso un poco es lo que pone en la mesa esta noticia de la presencia en la reunión de la DEA y del reconocimiento y la reacción de la presidenta. Bien, gracias, Teresa. Connie Delgado, el tema abierto, Harfuch, la DEA, reunión, elogios. Sí, bueno, pues coincidiendo en esta ocasión totalmente con lo que señalan María, Tere, ay, caray, yo diría Harfuch casi como el caballo de Troya, ¿no? Es decir, jugando, por un lado es pues una figura importantísima para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Representa aquel que ha disminuido, digamos, la inseguridad de nuestro país, por lo menos esto es lo que se prefigura cada vez que las mañaneras nos anuncian que hay una disminución de los homicidios dolosos y de otro tipo de delitos graves. Todo pareciera que es el personaje que está apuntalándose con bombos y platillos a ocupar una posición de candidato, de posible candidato a la presidencia en 2030, pero triste paradoja, puede ser que también sea el candidato de la ultraderecha estadounidense, ¿no? La asistencia a este foro, a esta conferencia, esta 40ª conferencia en Argentina,
en donde se genera todo, o sea, toda una ola de elogios, ¿no? De reconocimiento a su trayectoria. O sea, un poco como tú señalas, Julio, en tu nota del día de hoy, en tu columna, cuando dices, bueno, esto se parece bastante a lo que sucedió en 2011 con García Luna, ¿no? Donde se celebra esta conferencia en nuestro país, en Cancún, en la época de Calderón, y se elogia de manera similar a García Luna. Estados Unidos reconoce que está logrando grandes éxitos en términos de la seguridad nacional, de la lucha contra el narcotráfico, y entonces empieza a parecerse García Harfuch en una imagen similar. Entonces a mí me preocupa muchísimo porque, claro, está jugando como en una doble banda, ¿no? Es un personaje estratégico fundamental para la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que también esté jugando el otro papel, y esta parte que señalan atinadamente Tere y María, de que es un personaje oscuro que políticamente no acabamos de atender cuál es su posición ideológica, ¿no? Siempre que se presenta como un policía, sí, pero un policía ¿de qué tipo? ¿No? Y además un policía, o sea, eso ya me está diciendo desde dónde está hablando. Entonces, para mí, esta situación, pues sí me habla de un personaje que puede funcionar como un caballo de Troya en términos de lo que pueda suceder en nuestro país. Julio, Tere, María. Bien, Connie, gracias. María, aunque desde luego es muy prematuro hablar de una carrera por la presidencia de 2030, a estas alturas, con la fotografía de este momento, pareciera que destacan dos personajes. Ya Teresa lo abordó en parte de su exposición, pero está Harfuch con la canasta de ofrecimiento, la seguridad, el combate al crimen y a la delincuencia. Y del otro lado está Marcelo Ebrard, con la cuestión económica, con los entendimientos con Estados Unidos, con el apoyo de los grupos empresariales nacionales y estadounidenses en este caso. Del lado de algo identificable como progresismo o izquierda, pues la verdad es que no se ve mayor cosa. Desde mi punto de vista, Clara Brugada no está teniendo el crecimiento político que la colocara como una precandidata y no veo más. ¿Qué te sugiere, indica o qué reflexión, María, respecto a estos dos aparentes punteros rumbo a 2030 que serían Harfuch y la parte de Marcelo Ebrard? Sí, Julio, yo pienso que más bien que vamos adelantados, vamos tarde. La izquierda mexicana vamos tarde en tener un candidato que realmente represente este proyecto de las izquierdas. Creo que confiamos ciegamente en que tras la llegada de López Obrador iba a llegar Claudia Sheinbaum y que naturalmente saldría un candidato que seguiría defendiendo un proyecto de izquierda donde estuviera en el centro el derecho, la gente, un avance del país diferente que veníamos viendo en los últimos 100 años. Sin embargo, creo que eso no ha sucedido. Esperábamos también muchos que salieran otros candidatos. Sin embargo, creo, compañeras, que en este momento creo que se van a empezar a definir y esto está muy emparejado con el tema internacional. Aquí yo creo que en el tema de México, México siempre cree que estamos fuera de lo que internacionalmente está pasando. ¿Y qué es lo que hemos visto? Una derecha en ascenso a nivel internacional. Vemos un retroceso en derechos en toda América Latina y es un buen momento para que México empiece a discutir si queda fuera o va a estar dentro. No lo digo solo como mi opinión y recurrentemente varios analistas señalamos que esto que estamos diciendo está en el documentos de Estado de Estados Unidos. El documento de seguridad nacional habla de cómo estas áreas ni siquiera nos toman como Estado, sino como áreas de influencia, van a estar alineadas para los intereses de los Estados Unidos. Y creo que es ahí donde México tuvo la oportunidad hace unos meses, junto con Petro, Lula, de iniciar un debate
de cuál es nuestro proyecto nacional de país y qué es lo que queríamos defender. Sin embargo, vamos ya muy tarde tras la salida de Petro y muy posiblemente Lula en unas elecciones que estarán muy cerradas y que veremos qué pasa, pero que inevitablemente tenemos que decir, y que por eso permanentemente decimos: volteemos a ver qué pasó con América Latina. Vimos un fraude electoral en Honduras, un fraude electoral en Colombia, vimos fraude electoral en Ecuador, y muy posiblemente veamos una campaña de la derecha internacional para quitar a Brasil a un presidente que recupera la soberanía, como es el caso de Lula da Silva en Brasil. Entonces, México no está ajeno de este proyecto internacional del ascenso de la derecha, el ascenso del fascismo, y creo que ese es el contexto en el que nos tenemos que poner cuando hablamos de lo peligroso de que llegue un candidato sin ideología política. Y que quiero mencionar, muchos dicen, bueno, se construyen los candidatos, pero quiero recordar permanentemente que los candidatos que se han creado, como Abelardo de la Espriella en Colombia, se creó en 3 meses la candidatura. Es más, que Abelardo de la Espriella ni siquiera esperábamos que ganara, sino era Paloma Valencia la candidata de la derecha histórica en Colombia, y sin embargo ese candidato comienza y gana la presidencia, y hoy vemos lo trágico de esa decisión. Yo quiero dejar esta reflexión al pueblo de México, porque creo que no tenemos que verlo en torno al tema nacional, sino en torno al tema internacional, donde México va a estar más presionado que nunca, me parece, que para la elección que se viene, las elecciones presidenciales y locales. Bien, María, gracias. Teresa, tú pusiste el tema, lo tocaste de refilón, el tema de Marcelo Ebrard. Ya hemos hablado de García Harfuch. ¿Cuál es tu reflexión acerca de estos dos aparentes punteros, según mi punto de vista? No sé si lo compartas. Uno, y dos, ¿qué decir respecto a lo que también signifique una precandidatura o candidatura de Marcelo Ebrard? Pues creo que sean los dos personajes que se nos vienen a la cabeza pensando en el 2030 como posible continuidad de la así llamada 4T, sí habla de un proceso de erosión ideológica del proyecto gobernante, sin duda alguna. Es decir, la transición entre López Obrador y Claudia Sheinbaum mantuvo indemne ideológicamente al proyecto en sus alcances, con sus especificidades en estos ya un poco más de un sexenio, pero el proyecto ideológico se mantuvo intocado. Me parece, reitero, que Marcelo Ebrard es una hipótesis de erosión por la vía de la neoliberalización del proyecto, en la confianza que pueden dar los equilibrios macroeconómicos, por mucho que eso haga abandonar la vocación social y redistributiva de la 4T, y me parece mucho más peligroso el perfilamiento de una persona como Omar García Harfuch, porque eso estaría hablando de un proceso de erosión en clave securitista, y reitero que yo creo que el riesgo más inminente de que la derecha llegue en México hoy es que llegue desde dentro del proceso de la 4T, y me parece que en eso Omar García Harfuch llevaría la delantera. Yo quiero pensar, Julio, compañeras, pero es una cosa que ahorita es como un pienso muy en voz alta que comparto con esta audiencia solo porque tengo la confianza de que recibirán bien mis piensos completamente delirantes. Yo creo que es probable que haya algunas intenciones de cierto bloque del obradorismo como contenido ideológico fuerte de la 4T, que esté viendo si no se puede meter a la olla express a Ariadna Montiel. Fíjense, ante dos hipótesis de erosión ideológica, lo que representaría el perfilamiento de un liderazgo como el de Ariadna Montiel, en la movida de volverla dirigente nacional de Morena, me parece que reconecta el proyecto gobernante con la base social, que le da sustento electoral, pero que además le da vocación política e identidad ideológica. Entonces, yo no estaría tan segura que ahorita en 2026 podamos declarar ya el vacío de perfiles al interior de Morena, a salvedad de lo que decía María en términos de que la izquierda debería estar pensando en la construcción de perfiles, la izquierda debería estar pensando en cómo cuida proyectos importantísimos como los que están sucediendo en la Ciudad de México, y cómo cuida perfiles tan importantes y tan prometedores como podría serlo Clara Brugada, pero más allá de lo que suceda en esos equilibrios y más allá de lo que la izquierda tenga que hacer, yo sí creo que puede haber algunas voluntades de cierto obradorismo, de volver a poner al obradorismo como el pulmón ideológico de la 4T y poner en la olla express o en el air fryer o cualquier cosa que salga cocinada rapidísima la Ariadna Montiel.
Bien, gracias, Teresa. Connie Delgado, ¿qué opinas sobre esta dupla que parece puntera en estos momentos de Marcelo Ebrard y de García Harfuch? Que ya de García Harfuch ya más o menos hablamos, pero está ahí también la figura de Marcelo. Y por otra parte, si crees que hay opciones de izquierda aceptables dentro de este proceso como para buscar y pelear una candidatura presidencial, o si no ha habido cabida para la izquierda social, la izquierda de lucha en estos procesos, Connie. En efecto, yo lo que veo que está absolutamente desplazado en esta 4T y radicalmente en la 4T de Claudia Sheinbaum es a esa izquierda social. Yo no veo a esa izquierda social por ningún lugar y pienso que esa sería una posibilidad, una alternativa, pero aquí pues tiene que ver con esta cuestión de las izquierdas que siempre están fragmentadas, ¿no? Históricamente la izquierda se fragmenta, no solamente en México, sino en el mundo entero. Ese ha sido su sino. Ante los temas, ante las cuestiones radicales, o sea, ahorita estoy pensando, por ejemplo, el republicanismo español, ¿no? Las izquierdas republicanas, cómo se confrontan cuando se enfrentan al tema del fascismo. O sea, hay una izquierda que dice, bueno, en realidad ese no es nuestro tema. Y hay otra izquierda que dice, claro que hay que luchar contra el fascismo. Entonces, históricamente, y esa es la izquierda que heredamos en México con el exilio español, cuando llegan a México a propósito de ERA, ¿no? de las ediciones ERA, o sea, los que llegan, nuestros exiliados españoles, están en esa disputa. Entonces, la izquierda históricamente siempre va a estar que es parte, digamos, también de un ejercicio democrático, también hay que decirlo, o sea, no están de acuerdo siempre en todo, sino que tienen diferentes perspectivas. Entonces, en ese terreno lo que yo veo, y si aludimos, por ejemplo, a Brasil, no hay sucesores. En las izquierdas, en los progresismos, las izquierdas no sabemos construir sucesores, porque los protagonismos son tan grandes, los egos son tan grandes, la masa sigue de manera virtuosa a estos grandes liderazgos, que somos incapaces de construir sucesiones. Lula va por la cuarta, o sea, por su cuarta presidencia. Tiene 80 años, un poco más. O sea, ¿por qué no hay un sucesor? ¿Por qué no hay un sucesor de Lula? Entonces, pensando en México, vamos a decir que se había roto esta jetatura con López Obrador y con la llegada de Claudia Sheinbaum. Pero en este momento, cuando pensamos las dos figuras que empiezan a brillar ahí son Harfuch y Marcelo Ebrard, pues esos no son herederos de la izquierda ni de los progresismos. Y cuando ahora dice Tere, Ariadna Montiel, pues, o sea, me cuesta trabajo verla como una sucesora y sobre todo con el tamaño, con la dimensión de liderazgo que se requiere en este momento. Porque además, hay que decirlo también, o sea, la ultraderecha ha sabido construir figuras en 3 minutos, en efecto, a partir de toda una construcción narrativa, ideológica y de tocar las emociones de la gente y de tocar aquellas cuestiones que son reales, o sea, la precarización de la vida de la gente está ahí. Y eso es justamente lo que interpela la ultraderecha. La izquierda no, la izquierda estamos como en una postura acomodaticia en términos de que todo lo tenemos controlado, sobre todo en México, las cosas no van a ir como han ido en otros países en América Latina y nos van a meter un gol, nos están metiendo un gol, evidentemente, entonces, pues yo diría, el problema son estos protagonismos, qué paradoja. O sea, aquellos liderazgos que lograron conjuntar, digamos, a toda esta gente que estaba inconforme, justamente hoy es su reverso. Hoy no tenemos sucesores por esos grandes protagonismos que tuvimos desde 2018 a la fecha, Julio. Bien, gracias, Connie. María, justamente hablando de la construcción de candidaturas de ultraderecha
en el continente americano y cómo se han ido generando factores de apoyo a candidaturas express, como las que estamos señalando, pues ha habido un hecho que aparentemente es policíaco, la denuncia contra un personaje que ha sido el creador de un portal de ultraderecha que difunde desinformación, contrainformación, mentiras, calumnias, que se ha especializado en estar generando toda una serie de señalamientos adversos contra procesos progresistas en el continente y que tiene una reproducción en México gracias a la invitación que hizo Ricardo Salinas Pliego para que se instalara aquí la Derecha Diario. Es Fernando Cerimedo, arrestado, acusado de intentar el asesinato de quien fue su pareja y que lo denuncia con una serie de acusaciones políticas graves y muy fuertes. ¿Qué opinas de este tema y lo que implica para tener contexto de estos portales que llegan para crear o intentar crear candidaturas veloces de ultraderecha? María. Sí, esto que está pasando, Julio, compañeras, es que responde a algo que hemos denominado la disputa por el sentido. Hoy sabemos que a través de redes sociales, a través de medios de comunicación masivas, se dispone de la opinión política. Y es que durante mucho tiempo hubo varios presidentes que estuvieron mencionando que las preferencias electorales podían ser modificadas por las opiniones que se vertían en redes sociales, que no es inocente. Por supuesto que en México nos cuesta un poco de trabajo este debate, porque gracias a nosotros, o sea, gracias a las redes sociales, se logró podernos disputar la hegemonía mediática que era lo que veníamos viviendo en México. Por supuesto que nos cuesta trabajo dudar de esto, porque para nosotros las redes sociales siempre han sido una herramienta de emancipación, una herramienta de liberación política y una herramienta de disputarnos la narrativa que nos quieran imponer los medios de comunicación. Sin embargo, creo que en este momento es importante mencionarlo porque lo que se está haciendo en México es que se están incorporando nuevas narrativas mediáticas, la Derecha Diario con Javier Negre, con Fernando Cerimedo, están haciendo una campaña mediática y no solo con eso. Tenemos el caso del Honduras Gate y menciono el caso de Honduras porque en Honduras empezaron a fabricar el primer fraude electoral de este año y fue a través de modificar la percepción política a través de los medios de comunicación. Entonces, y medios de comunicación no tradicionales, medios de comunicación sea redes sociales. Entonces, creo que es algo muy importante de legislarlo, es algo que Lula da Silva ha mencionado permanentemente el año pasado y todavía hizo una legislación sobre cómo se modifican las opiniones en redes sociales y cómo regulamos eso y cómo regulamos la verdad, porque pareciera que en este momento es imposible conocer la verdad. Vemos que cada vez se modifican con inteligencia artificial imágenes que parecen cada vez más reales y que inclusive se han subido imágenes de la presidenta y creo que estamos en un momento importante en la época de la humanidad donde tenemos que defender la verdad y cómo los medios de comunicación, estos espacios, están creando resistencia ante cualquier embate que la derecha puede implementar o diseñar para poder ganar la disputa electoral, que ya no la están ganando en las urnas. La derecha internacional ya no está ganando con fraudes y está ganando con la modificación de opiniones a través de grandes medios de comunicación. Entonces, yo le pido a la gente acá que nos escucha que confíen. Yo sé que confiamos mucho en las grandes plataformas para podernos disputar y ganar finalmente en un resultado electoral importante, pero les pido también que en este momento empecemos a desconfiar porque se viene una campaña y México sería la cereza del pastel de la derecha internacional. Gracias, María. Teresa Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema, este tipo de desinformación mediante empresas de Internet y el caso específico de la Derecha Diario en México y este episodio que está generando mucha información en Argentina, en Bolivia, donde este personaje, Cerimedo, es asesor del presidente actual Rodrigo Paz, sumamente impugnado por movimientos populares y que además también ha tenido participación con los Bolsonaro en Brasil? En fin, ¿cómo ves todo este escenario, Teresa?
Me centro en un aspecto que tiene que ver con lo más morboso del tema, porque creo que políticamente hay que hacer una lectura al respecto, y que tiene que ver con la razón de su detención por un intento de feminicidio, una tentativa de feminicidio contra su expareja sentimental. ¿Y por qué lo veo así? Porque yo de verdad creo que si bien en episodios previos de la historia habíamos visto cómo ciertos procesos de exacerbación del capitalismo promovían ciertos procesos de exacerbación de ciertas masculinidades, no se podría entender el fascismo italiano, el nazismo en Alemania sin la exaltación de cierta masculinidad exacerbada, pero hoy por hoy este giro a la ultraderecha y este atizamiento de las ideologías de ultraderecha tienen a la masculinidad exacerbada como un baluarte político que exaltan y que exaltan con orgullo. Tenemos a Estados Unidos gobernado por un pederasta, delincuente procesado por delitos que tienen que ver con el ejercicio de esta masculinidad exacerbada, ¿no? Tenemos en Argentina a un incel gobernando la Argentina y que proyecta esa masculinidad tóxica, exacerbada, violenta, misógina contra las mujeres. Lo que vemos del personaje del Espriella es un poco lo mismo, ¿no? Y me parece que el perfil de Fernando Cerimedo es exactamente el mismo, ¿no? Y tenemos, creo yo, que preguntarnos por qué, encontrarle como cierta cadena causal a decir por qué esta exacerbación de la masculinidad misógina, violenta, es un pilar tan fuerte de los movimientos de ultraderecha hoy por hoy, y por qué hay esta proyección de este tipo de liderazgos en México, el liderazgo de Salinas Pliego o el protoliderazgo, el pseudo-liderazgo de Salinas Pliego, o lo problemático que fue construir el liderazgo de un Verástegui, justo porque posaba sobre él una posible historia homosexual, etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué esta exacerbación de la masculinidad es tan central? Me parece que porque sí debemos entender al ascenso de la ultraderecha hoy como una respuesta del sistema, del status quo, del sistema capital, al ascenso del feminismo. No se entiende de otra manera por qué la masculinidad exacerbada y la misoginia se volvió plataforma política de las ultraderechas, y creo que el personaje del que estamos hablando ahorita pues lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Y creo que es una cosa que tenemos que pensar, sí desde el periodismo, sí desde el día a día, y en la disputa en las redes. Por eso es muy importante que la disputa en las redes no solo sea sobre lo que hace Trump cotidianamente, sino sobre el tamaño del desafío que el movimiento feminista puso en la mesa de debate a escala internacional, y el tamaño de la respuesta misógina y de masculinidades exacerbadas que se está virtiendo con la generación de la machósfera y todo esto que ya está siendo incluso a ser estudiado, ya está comenzando a ser estudiado desde pues, la mirada más pausada de la ciencia social, ¿no? Bien, gracias, Teresa. Sobre este tema, Connie, ¿qué nos dices? ¿Cómo ves este tema de este personaje, de los portales y la construcción de instancias presuntamente informativas al servicio de la ultraderecha? Connie. Sí, yo quisiera sumar algunos registros a lo que han dicho María y Tere. Lo primero es, o sea, sí coincido en términos de esta visión patriarcal, machista, pero hay que señalar un dato interesante que de hecho ha declarado la expareja de Cerimedo, que es que en realidad intentó asesinarla, ¿no? Porque ella tenía mucha información acerca de los vínculos que hay con Israel, ¿no? Entonces, no es solamente porque sea mujer, no es solamente porque sea su pareja, sino por el tipo de información que ella tiene y lo que representaría para él en términos del riesgo en este momento. Esa es una parte y que tiene que ver con quién es Fernando Cerimedo. En efecto, es el nombre del principal halcón mediático de Estados Unidos e Israel en América Latina. Eso es importante decirlo. Los instrumentos que utiliza, estos instrumentos mediáticos, por supuesto que son su herramienta fundamental. Pero, de alguna manera, cuando estamos hablando de qué representa este personaje, pues se trata justamente de un operador político dedicado a sembrar odio, a fabricar mentiras, y a desestabilizar particularmente los procesos democráticos en toda América Latina. Y entonces, cuando hablamos del momento en el que llega Donald Trump en 2024,
cuando regresa por segunda vez este personaje, también descrito por Tere hace un momento, lo que tenemos es a la par la llegada de Cerimedo. Y entonces, claro, todas las campañas electorales a partir de ese momento han sido acompañadas por este personaje, es decir, todos los candidatos de Washington que han sido impuestos en América Latina han sido acompañados por este personaje a partir de 2024. Entonces, la pregunta que surge de alguna manera para mí es, bueno, ¿y por qué en este momento se detiene a Fernando Cerimedo en Bolivia, cuando al mismo tiempo, en este momento, él está siendo asesor de Rodrigo Paz, que gobierna y que es impugnado? O sea, pareciera que están en confrontación dos partes del mismo lado. Es decir, Rodrigo Paz es un ultraderechista, Cerimedo también, y en ese momento se da la detención. Entonces, yo lo que empiezo a ver, a vislumbrar es el problema es claro, es este entrecruzamiento entre política y sector empresarial. Y doy otro dato. Cerimedo salió huyendo de Argentina. Hay que recordar que fue asesor también de Milei, ¿no? Pero salió huyendo de Argentina un poco porque se le acusó de algún modo de traicionar, porque cuando salió el caso de los audios de Andis, donde se filtraron grabaciones de Diego Españolo, creo que se llama así, en términos de que Karina Milei estaba, digamos, comprando o haciendo transacciones de medicamentos en términos de corrupción. Se da esto, Cerimedo es llamado por la justicia y él declara que en efecto que los audios son reales. Aunque él no es el que la acusa, pero él dice, en efecto, los audios son reales. Pero él era asesor de Milei, era asesor de ese gobierno que llegó al poder de ultraderecha. Entonces, lo que yo empiezo a vislumbrar es que esta articulación entre política y empresarios empieza a vislumbrar una forma de disputa que va más allá de izquierdas o derechas. Hoy lo que está en disputa es la disputa de esas élites. Hoy están entrando en juego estas élites que de alguna manera lo que están haciendo es dividirse, digamos, confrontarse en términos de los gobiernos latinoamericanos en este caso, pero también de la disputa por el poder en términos de los recursos, en términos del enriquecimiento radical. Hay que ver lo que acaba, o sea, en Estados Unidos, ¿no? O sea, Donald Trump ha multiplicado su riqueza de manera, o sea, terriblemente ofensiva. Y lo mismo está sucediendo, o sea, es como si los ultraderechistas no estuvieran pensando en la prolongación de sus gobiernos como tales, sino en la prolongación de sus riquezas. Y eso tiene fuertes consecuencias para las izquierdas, porque frente a qué estamos luchando, frente a dinámicas que no se reducen simplemente a tener un gobierno para articular mecanismos de orden social, bla, 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 sino qué es lo que se está jugando en este entrecruzamiento entre política y sector empresarial que están ocupando mecanismos pseudo democráticos para llegar al poder y para, bueno, pues establecer el enriquecimiento ilícito a cualquier precio, ¿no? Entonces son como muchos registros, Julio, Sí. colegas, ¿no? Sí, bien. Connie, gracias. María, con o sin narcobloqueos como los que hoy sucedieron, Michoacán es todo un caso en el que convergen, pues ahora la cuestión electoral, la política, la economía, agricultores, cobro de piso, exigencias, luego vetos en Estados Unidos, crimen organizado y los intereses de Estados Unidos. Casi como un caso concreto, pero que puede extenderse a varios lugares del país. ¿Cómo ves esta circunstancia en Michoacán, María? Sí, Julio, pues mira, hay una tradición y yo también le agregaría otro factor y es la geopolítica. Y por supuesto que lo que sucede en Michoacán no es porque Michoacán, o sea, tú bien lo dices en este momento,
Michoacán es un estado productor de uno de los dos productos que se considera en México el oro verde, que es el limón y el aguacate. Y lamentablemente para el productor se ha encontrado con la barrera de que tiene que pagar una tasa para poder sacar su producto, y de ahí alguien se lleva una buena parte de ese dinero sin tener que trabajar absolutamente nada, y que es un problema que no se averigua, no se hace y se ha normalizado como estas cadenas de que así tendría que suceder en Michoacán. ¿De qué creo que tendría que pasar? Que tendríamos que empezar a resolver eso, porque por supuesto que esto siempre tiene que ver con el origen del dinero y a dónde va ese dinero y qué está financiando ese dinero. Mm, yo creo que los bloqueos tendríamos que entenderlos como la necesidad desesperada que tiene una población. No quiero decir que la población los esté realizando, porque no es así, pero que es un efecto de lo que tiene que estar sucediendo y que no estamos discutiendo. En otros espacios he dicho, cuando la izquierda deja de discutir y de debatir y que le damos la vuelta, hablando ahorita con el tema de seguridad, que pareciera que es el tema, y no irnos a las causas de fondo, me parece que le damos la vuelta al problema real, que es, tenemos una serie de productores que mueven muchísimo dinero en productos y que nadie está velando porque su producto sea vendido de la mejor manera. ¿Por qué lo veo? Y veo que no hay voluntad política. Vimos durante los primeros años de López Obrador, los primeros meses, me atrevería a decir, cuando hubo todo el tema del huachicol, había el ejército cuidando esas carreteras y cuidando toda la vía de distribución de la gasolina para que no sucediera más. En el caso de los productores, me parece que los hemos dejado totalmente solos, y me parece que tendríamos que estar exigiendo que se garantice, porque es un estado que permanentemente se encuentra bajo el ataque a la violencia de múltiples factores. Y yo ahí insisto que lo pongamos en estos términos y no en términos de narcotráfico, porque el concepto de narcotráfico, fuera de que lo estamos debatiendo aquí en la mesa de manera informal, tendríamos que empezarlo a discutir como mecanismos de injerencia imperialista en México y en varios países de América Latina. Entonces, ¿qué creo? Para evitar que haya intervención o que se acuse a México de estar colaborando con, tendríamos que hacer la discusión de cómo garantizamos que los productos que salen de Michoacán lleguen con seguridad y que no se les siga abonando a este falso debate, que me parece que será un gran problema para México, para el tema electoral, pero sobre todo para la geopolítica. Bien, gracias. Sobre este tema, Teresa, ¿qué opinas? Michoacán, con todos los factores que ya hemos hablado y los que le podamos añadir, pero pues como un ejemplo de esa entreveración de política, economía, crimen organizado, geopolítica, dice María Vergara. Teresa, ¿qué opinas? Mira, añadiría lo que muy bien dice María, dos comentarios, Julio. Uno que tiene que ver con que parte de este abandono a nuestros productores agrícolas también se explica por la enorme dependencia que tienen los productores agrícolas del oro verde a gran escala de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, ¿no? Son enteros sectores del país que producen, sobre todo orientados a un tratado de libre comercio que está puesto en duda, que está puesto en tensión permanentemente desde la llegada de Donald Trump, y ante la cual parece que no se ha logrado gestar una vocación de garantía soberanista en lo agroalimentario, ¿no? Que no haga que nuestro campo esté volcado, vertido productivamente hacia el comercio con Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que el caso Michoacán tiene otro ingrediente que lamentablemente cuando el crimen organizado lo copa todo olvidamos, y que tiene que ver con esta larga trayectoria ya de muy largo aliento de experiencias de territorios autónomos. Pienso sobre todo, por supuesto, en la experiencia de Ostula, que han sido muy difíciles de mantener en tiempos de 4T, no solo por la presión del crimen organizado que necesita desestructurar cualquier red de organización comunitaria que haga impenetrables ciertos territorios para el trasiego, para la presencia, para la extorsión, es decir, para las actividades del crimen organizado, sino que además ha sido también muy golpeado por procesos represivos y también de deslegitimación en la narrativa oficial. Entonces,
Entonces creo que cuando pensamos en Michoacán, como cuando también pensamos en Guerrero, que es el otro gran referente, donde todos esos elementos que pones acá también se juntan, ¿no? Crimen organizado, cacicazgos locales, Estados Unidos, la geopolítica, el Tratado de Libre Comercio, el securitismo y, añadiría yo, pues la experiencia comunitaria autónoma que en muchas experiencias puesto en las manos de los propios pobladores temas cruciales como el de la seguridad y el cuidado del territorio, ¿no? Entonces, creo que Michoacán pone eso también de relieve. Y terminaría diciendo, Julio, que ese es uno de los grandes desafíos de las estrategias de seguridad. Recuerdo siempre que pasan estas noticias de narcobloqueos por un operativo de descabezamiento de alguna célula importante criminal. Recuerdo cómo fue criticada y cómo la polémica que sucedió en el momento en que en tiempos de López Obrador se tomó esta decisión de soltar al Chapito, ¿no? Para intentar atemperar las afectaciones a civiles que pudiera tener la reacción del cártel ante la detención. Creo que esa es una de las piezas más complicadas o de las jugadas más importantes y más complicadas y más delicadas del ejercicio de quienes hacen la seguridad pública hoy día en el país, porque efectivamente a cada aparente éxito policíaco en términos de descabezamiento, se genera un estado de zozobra que hay que ver cómo se contrarresta. Siempre tiene que haber un movimiento de control de daños a un éxito militar o policíaco o de inteligencia, y creo que es un ingrediente que vamos a ir viendo si sigue como habiendo esta política del descabezamiento como un puntal importante de la estrategia de seguridad. Bien, Connie, sobre este tema, ¿qué nos dices Michoacán y sus diferentes ángulos? Connie, por favor. Sí, yo diría que están entremezcladas, pues, varias cosas. Por un lado, a mí me parece, en efecto, no se tiene que confundir el crimen organizado con el narcotráfico, porque muchas veces suponemos que es lo mismo. Y aquí están jugando como las dos cosas. Pero yo pensaría fundamentalmente en el tema del crimen organizado. Es decir, lo que se está disputando en términos territoriales es el control, sí, del territorio en términos de las actividades económicas legales e ilegales. Y eso lo vinculo con los antecedentes de Michoacán. O sea, ¿por qué se instrumenta el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con Sheinbaum en 2025? Bueno, por el asesinato del alcalde de Uruapan, ¿no? Por Carlos Manso. Y luego, ¿qué sucede en enero, febrero, más bien de 2026? El operativo en el que se asesina, se captura, como a Nemesio Almencho, ¿no? A Nemesio Ceguera Cervantes. Es decir, por un lado tenemos la presencia del asesinato de un alcalde, y por otro lado tenemos el asesinato del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, son parte del crimen organizado. Yo no estoy diciendo que estén involucrados ellos dos, ni estoy acusando de nada. Estoy diciendo, son figuras en las que estamos viendo una parte del gobierno, de la estructura de gobierno, y por otro lado, una estructura ilegal también que establece mecanismos de cobro de piso, o sea, es una economía legal, formal, y una economía ilegal. Y eso es lo que se está disputando. ¿Y qué es lo que se está disputando en términos de esto? Y que yo considero que Michoacán en este momento puede leerse en clave de un laboratorio de lo que puede suceder en otros estados de nuestro país. Entonces, lo que tenemos es, sí hay producción y tráfico de drogas dentro de Michoacán, no podemos negar. O sea, Michoacán ha sido una zona históricamente productora de cultivo de marihuana y de amapola, y hoy está comprobado que también de drogas sintéticas, ¿no? De metanfetaminas y tal. Pero también hay una extorsión y hay un cobro de piso a sectores productivos, lo que planteaba María hace un momento, o sea, el oro verde, ¿no? Pero no solo eso, también está la minería ilegal, que hay regiones como Tierra Caliente en la que la extracción y la venta ilegal son, del hierro particularmente, son comida de todos los días. Y entonces, claro, lo que está en disputa son las rutas para
ese negocio millonario que es controlado por grupos armados. Y entonces, claro, ahí está también el ejército. Por otro lado está el control de puertos y de rutas logísticas para sacar, digamos, toda esta economía ilegal. Entonces vamos sumando la tala clandestina, el control político y social local. Entonces, al final lo que tenemos es que lo que vislumbramos es el cártel nueva generación, ¿cómo se llaman? Los caballeros templarios, o sea, pero en realidad es todo una argamasa de autoridades locales, federales, y de grupos empresariales y de grupos paramilitares, y que quien está padeciendo en efecto es la población civil. Y ante eso, pues la ultraderecha, bueno, se relame porque pues la gente dice, hay que buscar una forma en que rompamos con todo esto, y claro, la ultraderecha ofrece paz y orden y seguridad. Entonces, pues sí me parece que es un ejercicio de laboratorio lo que está sucediendo en Michoacán, Julio, colegas. Bien. Connie, gracias. Bueno, llegamos al espacio de los postrecitos, nos tocan como unos 2 minutitos y fracción. María Vergara, lo que quieras decir en este postrecito, por favor. Sí. Listo. Pues yo lo que quisiera dejar ahora es, creo que es importante y no quisiera dejarlo, es que sigamos hablando de Palestina, que sigamos hablando de Cuba, que sigamos hablando de geopolítica. Y yo de ahí les quiero recomendar un documental que está, que hemos comentado varios analistas, es el de Tarara. Está en YouTube, está aquí en las plataformas, lo pueden ver, y creo que es importante retomar por qué la resistencia de construir un Estado con libertad es importante, y creo que el tema de Cuba siempre nos invita a hacer eso. Bien, gracias María. Teresa, postrecito, por favor. Doble rapidísimo. Una, compartirles que el día de ayer se acaba de inaugurar la Utopía Elena Poniatowska en la colonia, bueno, es la frontera entre la colonia del Carmen y San Pablo, un barrio de aquí al lado del sur de Coyoacán. En lo que era una vieja instalación del Banco del Atlántico que estuvo abandonada muchísimo tiempo. Luego habilitaron un espacio pequeño del Parián, se llama el Parián, el edificio, como un Pilares, y ahora la abrieron como la Utopía Elena Poniatowska Amor. La inauguraron la semana pasada. Si pueden, dense una vuelta, porque de verdad, como todo proyecto del modelo Utopía, es un proyecto que centra el tema de los cuidados, pero además lo centra de un modo muy político, no de un modo como cursi y doméstico, sino de un modo muy político, muy feminista. Y además, por si fuera poco, pues pusieron mucho énfasis en esta utopía en un muy buen sistema de atención primaria de salud. Yo ayer, de manera muy, muy, muy fácil, hice mi cita por internet en un espacio que se llama Chichihuali, me gustó mucho el nombre, que es un sistema de detección temprana de cáncer de mama, y entonces tú haces tu cita, te metes a Chichihuali en la Secretaría de Salud local, y ahí mismo puedes hacer tu cita el mismo día, y te atiende personal con equipo súper de primera, de vanguardia, y personal súper capacitado y cuidadoso, y realizan la mastografía, por supuesto, completamente gratis. De verdad, dense una vuelta. En Chichihuali van a encontrar muchas sedes, pero si pueden además darse la oportunidad de conocer la nueva utopía, pues dense la vuelta acá al sur de la ciudad, porque vale la pena. Es un espacio de dignificación del espacio público muy interesante. Eso, comercial, vayan, y hay tortillería de maíz nativo y cooperativas que venden productos orgánicos de Tláhuac y de Xochimilco, chulo de bonito todo. Y la otra, pues, dar continuidad rápidamente con una invitación a la cobertura que hiciste ayer, Julio, con Abel de Tlachinolan, y con el director del Fray Francisco de Vitoria, respecto al proceso contra 2 defensores del territorio del río Papagayo y participantes de la policía comunitaria del Acapulco Rural, miembros de la CECOP, que están injustamente presos ya desde hace 4 años. En estos momentos es muy importante que generemos la mayor cantidad de conversación posible sobre el proceso judicial, porque de aquí a octubre estaría dictándose sentencia. De sentenciarse
la culpabilidad y, de estos dos defensores del territorio, estaríamos ante un nuevo muy mal precedente. Ya hay un preso político de la CECOP sentenciado, un adulto mayor de 80 años que está sentenciado por un asesinato que no cometió a 60 años de prisión. Entonces, pues ahorita estamos como intentando meter con todos los medios posibles a la conversación pública la necesidad de que se revise con justicia y apego a derecho los casos de Modesto León Jacinto y su padre Rodrigo León Jacinto, presos en el penal de Acapulco. Ustedes pueden sumar su petición por un proceso justo a un change.org que se armó. Si ustedes se meten a la plataforma de Change y buscan Modesto León Jacinto, Rodrigo León Jacinto, les va a salir la posibilidad de sumar su firma. Generemos conversación y que se sepa que justo parte importante de la actuación del crimen organizado tiene que ver con la desestructuración de estas resistencias comunitarias que les impiden penetrar. Si desde el aparato judicial se ayuda al crimen organizado a desestructurar estas estructuras autonómicas comunitarias, pues flaco favor le hacemos incluso al tema de la seguridad. Entonces, nada, si pueden ir a firmar, que estaría buenísimo. Bueno, Teresa, muchas gracias. Connie, por favor, postrecito. Sí, yo hoy quiero compartir, a propósito del lamentable, del triste anuncio del cierre de Ediciones Era, pues compartir una parte de mi historia en términos de lo que ha sido la trayectoria de mi familia política, por decirlo así, la familia de mi compañero, con el que viví más de 26 años, un poco más de 26 años. Comentarles que Ediciones Era y la Joan Boldó y Climent Editores, que es la editorial de mi familia política, pues decirles, hablarles un poquito de esa historia que nació junta. Son dos editoriales muy prestigiosas. Era, por supuesto, es muy conocida, más que la Joan Boldó y Climent, que es la editorial de mi familia, pero decir algunas características que me parecen importantes y que a veces no se conocen, y que aunque ya esto está en cierre, Ediciones Era, pero me parece importante señalarlo. Estas dos casas editoriales van a formar parte de una historia de la edición catalana en México. Esto es muy importante porque vienen, digamos, van a ser fundadas a partir de, pues, del exilio republicano español que mencionaba, pero tienen características muy particulares donde se cruzan. Una de las características que acordaron ambas editoriales, porque estaban los miembros, o sea, ¿por qué se llama Era? Bueno, pues porque corresponde al apellido de los hermanos de Neus Espresate, de Vicente Rojo, el gran diseñador, y de José Azorín, el gran impresor. Entonces, de ahí viene el título de Era. Por su parte, la familia Boldó también viene, digamos, está ligada a nombres históricos como Joan Boldó y Climent, que fue colaborador de la revista mítica de Pont Blau. Y bueno, ellos parten de esta tradición, ambas editoriales, y una de las características más importantes es que nacen publicando textos de autores que por primera vez lanzan su obra. Y aquí les voy a dar dos nombres interesantes. José Emilio Pacheco, su primera publicación que hizo fue en Editorial Era, cuando él apenas tenía 23 años, y la otra es la obra de El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? De Gabriel García Márquez. Y por otro lado, esto de algún modo las fue uniendo a estas dos editoriales, y ambas compartían en su catálogo autores como Adolfo Gili, como José Joaquín Blanco, como Gonzalo Lizardo, como José Joaquín Antonio Peñalosa, en fin, un conjunto de autores que, digamos, la característica particular era, si bien era literatura, poesía y ciencias sociales, eran obras primeras de esos autores, y esa tradición la compartieron siempre. Y bueno, decir con orgullo que pues mi familia, en la que aprendí el oficio editorial, que es mi primer oficio de vida, pues fue gracias a Nuria Boldó, que seguramente Julio
Astillero la conoció, porque además ella también fue fundadora de La Jornada, por cierto, fue de las que cuando nació La Jornada, ella estuvo muy cerquita de todo este proceso, y eso está vinculado a Ediciones Era, a la Joan Boldó y Climent, y bueno, a estas dos grandes editoriales que hoy pues van a acabar de desaparecer, ¿no? Julio. Connie Delgado, muchas gracias por todo lo que has comentado. María, muchas gracias. Teresa, Connie, gracias por estar aquí. Espléndida mesa, como siempre. Gracias por estar presentes, por todas sus opiniones y sus puntos de vista, por la polémica y por la profundidad. Nos vemos pronto. Gracias a las tres. Adiós, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, yo me otorgo mi propio postrecito y déjeme comentarle e invitarle a que decirle lo que va a suceder. Está este asunto de 1 minuto contra el genocidio. 1 minuto contra el genocidio, que es justamente hoy, 19 de agosto, a las 19 horas, es decir, a las 7 de la noche. 1 minuto contra el genocidio, organizado por la Liga Cultural Antifascista, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ya sabe, está ahí en Donceles 36 en el Centro Histórico. Van a participar Amanda Schmelz, Arlín Medrano, Luisa Huertas, Paco Ignacio Taibo II, Rafael Barajas El Fisgón, Silvana Rabinovich. Va a haber mensajes de Demián Bichir, de Elena Poniatowska, Laura Restrepo y Sergio Arau. Es hoy, entrada libre, hoy a las 7 de la noche. Y tenemos también otra invitación, bueno, pues para que vean este documental que han elaborado, la presentación del documental Ohuira, la Bahía Amenazada. Esto va a ser en Topolobampo, en el propio lugar en Sinaloa, el próximo domingo 23 de agosto a las 7 de la noche en el plantón del movimiento Aquí No, allá en Topolobampo, Sinaloa. Documental Ohuira, la Bahía Amenazada, es un trabajo de Gloria Muñoz de Desinformémonos y de Alberto Cortés, cineasta. Está disponible también en YouTube, puede usted asomarse ahí a la cuenta de Desinformémonos y ahí está disponible este documental Ohuira, la Bahía Amenazada.